Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, estimados padres y estimados estudiantes. Estamos en la semana 31, día 2 de Aprendo en Casa. La actividad que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos, parte 1. Y nuestra meta, elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías. El área que vamos a trabajar es comunicación. Muy bien, ahora, estimado estudiante, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Muy bien, aquí vamos a ver, son los criterios que esperemos saber se cumplan con esta actividad. Primero, identificar o interpretar a partir de los datos o ideas de cada texto biográfico cómo fue la vida familiar de las personas, cómo eran ellas, cómo afrontaron las dificultades y cómo se les recuerda. El otro criterio, seleccionar las 3 biografías que más te impactaron e identificar diferencias y similitudes entre las actitudes resilientes de las personas utilizando el mapa de características comunes. Ahora, estimado estudiante, a empezar. Seguro en conversaciones familiares o amicales has escuchado expresiones como estas. La primera expresión, toda su vida trabajó mucho para salir adelante. A veces esa expresión escuchamos que comentan algún familiar, ¿no? Entonces, a ver si tú también tal vez has escuchado. Por aquí también tenemos otra expresión. Lo miró, hizo un chiste del fallido resultado y lo volvió a intentar. Muy bien, aquí otro. A pesar de las dificultades, insistió y lo logró. Entonces allí nos indica la perseverancia. Uno como ser humano, como niño, como joven, debemos ser perseverantes. Ella dice que alcanzará sus metas, se siente segura. Muy bien, también hay que ser optimistas. Siempre hay que tener, si pensamos que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Nunca hay que sentirnos derrotados. Vio que necesitaba ayuda, le pidió y con esfuerzo obtuvo lo que quiso. Muy bien, también nos indica que debemos tener mucha voluntad y con mucho esfuerzo podremos obtener lo que nos trazamos en alguna meta. Vamos a responder, vas a responder algunas preguntas. ¿En qué se asemejan esas expresiones? Muy bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 expresiones. Entonces, ¿en qué se asemejan estas expresiones? La otra pregunta, ¿cómo crees que sean las personas que dicen esas expresiones? Muy bien, vas a responder en esa parte. Luego, ¿conoces personas que sean así? De repente un hermano, de repente una hermana, de repente un familiar, un tío, ya que sean optimistas, que sean, de las características que hemos dado lectura. La otra pregunta, ¿qué te parecen? ¿Con cuál de las expresiones te identificas? ¿Con cuál de estas expresiones tú, estimado estudiante, te identificas? Lo tienes que poner allí, vas a escribir en tu cuaderno. Luego, vamos a entender el término la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? De repente estás escuchando por primera vez este término. Entonces, la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas. Una persona resiliente
Es luchadora, optimista, de buen humor, perseverante, segura y pide ayuda. A ver, cualquier persona que tenga ciertas dificultades, entonces hay que acudir a otras personas, hay que pedir ayuda. Y esa persona que pide ayuda es una persona resiliencia. Muy bien, resiliente. No te olvides. Entonces, también la persona debe ser luchadora, también optimista y de buen humor y perseverante. Muy bien. Eso, a eso se refiere la resiliencia. No te olvides. Nos preparamos para leer. A ver, estimado estudiante, ¿qué vas a leer ahora? Leerás algunos textos sobre mujeres valientes, reconocidas como heroínas peruanas por su contribución al país y que, además, fueron resilientes. Estos textos son biográficos y, por lo tanto, tienen carácter narrativo, ya que los hechos se cuentan siguiendo una secuencia temporal. También poseen algunas características de los textos expositivos, pues quien escribe construye deducciones sobre lo que cuenta y finaliza con una conclusión. Ten presente que las partes de una biografía son las siguientes. A ver, las partes de una biografía. Primero, tiene que tener en cuenta la introducción, que es la presentación de la persona, y luego el desarrollo es la narración de los hechos, y la conclusión, la valoración sobre la trascendencia de la persona. Observa el siguiente esquema. A ver, al leer los textos, encontrarás información para responder estas preguntas. Muy bien, aquí vienen las preguntas. Pero estas preguntas, ojo, no te olvides, vas a poder responder después de leer los textos. La primera pregunta, ¿cómo fue su vida familiar? A ver, de esa persona, tienes que responder aquí. Luego, ¿cómo era ella? A ver, luego la otra pregunta, ¿cómo afrontó las dificultades? A ver, ¿qué hizo cuando ella tuvo dificultades? ¿Y cómo se le recuerda? Se le recuerda como heroínas. Muy bien, te estoy dando una pista que tú vas a responder en tu cuaderno. Ahora, lee el texto del anexo 1 sobre Lucha Reyes. A ver, aquí tenemos a una heroína del Perú que su nombre es Lucha Reyes. A ver, aquí vamos a dar lectura rápidamente sobre Lucha Reyes. Aquí tenemos la biografía de cantante que nació en el año 1936. Lucila Sarcines Reyes, más conocida por su nombre artístico Lucha Reyes. Nació en el distrito del Rímac. Pese a que tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, pudo salir adelante y brillar como una gran cantante. Ella nació en una familia muy humilde de 15 hermanos. Tobías, su padre, falleció cuando era tan sola una bebé. Luego su casa se incendió, por lo que la familia tuvo que mudarse con mucho esfuerzo y empezar en la calle Mercedarias de Barrios Altos, la cuna del criollismo. A los 14 años cantó por primera vez en un programa de radio, El Vals Abandonada. También tuvo que superar algunos problemas de salud. Ella se dedicó al canto con mucha fuerza, presentándose en teatros y haciéndose cada vez más conocida. Por eso, un cazador de talentos criollos la llevó con el famoso animador Augusto Ferrando, quien la incluyó en el elenco de su peña. Lucha también salió al mundo para dar a conocer el arte del criollismo. En ciudades importantes de países como Estados Unidos, ella grabó muchos discos de canciones criollas que ahora son parte de nuestra historia y por eso es considerada la morena de oro del Perú. Muy bien, entonces eso es la historia, la biografía de Lucha Reyes, más conocida como la Morena de Oro del Perú.
Como pudiste comprobar, en el texto se encuentran las respuestas a las preguntas del esquema. Lee atentamente el siguiente cuadro. Muy bien, a ver. La primera, vamos a dar lectura sobre la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, estas partes tienen, a ver, el texto que se ha dado lectura sobre Lucha Reyes. En el primer y segundo párrafo se presenta a la persona y se encuentran las propuestas, a ver, las respuestas a las primeras dos preguntas. ¿Cómo fue su vida familiar y cómo era ella? Muy bien, a esas preguntas, entonces, en los dos primeros párrafos, encontramos para poder responder. Además, a ver, se brinda información sobre dónde nació y cuántos hermanos tuvo. ¿Qué otros datos encontraste? Muy bien, en esta parte lo escribes, a ver qué datos más encontraste, qué pasó con su vivienda, dónde vivió, a ver a qué famoso le llevaron. Muy bien, luego viene el desarrollo. En el segundo y tercer párrafo se mencionan los hechos más representativos de su vida y se encuentran en la respuesta a la tercera pregunta. ¿Cómo afrontó las dificultades? A ver, se atrevió a cantar por primera vez en un programa musical. ¿A cuántos años cantó? A ver, ¿cuántos años tenía ella cuando cantó por primera vez? Enfrentó problemas de salud también. Se dedicó al canto con mucha fuerza. A ver, difundió la música criolla. ¿Qué más identificaste o dedujiste durante la narración de los hechos? A ver, ¿cuántos años cuando ella tenía haber fallecido su papá? Todo ello. Entonces, como has comprendido sobre la lectura, ahora vamos con la conclusión. En el párrafo final se encuentran las respuestas a la cuarta y última pregunta. ¿Cómo se le recuerda? A ver, las respuestas se presentan a través de esta frase. Es considerada la morena de oro del Perú. ¿Qué más lograste identificar en el párrafo final? A ver, ¿cómo termina? A ver, el párrafo final. A ver, ¿cómo concluye sobre la historia de Lucha Reyes? Responde en tu cuaderno. ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes? Muy bien, escribes en tu cuaderno las respuestas de acuerdo, a ver, a la comprensión del texto. Si yo lo escribo aquí las respuestas, entonces sería mucha facilidad. Yo te sugiero que pongas mucha concentración al leer el texto o al escuchar para que puedas responder aquí la respuesta. ¿Qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente? A ver, ¿por qué crees que Lucha Reyes es resiliente? Aquí vas a poner también tu respuesta. ¿Cómo logró sus metas? A ver, ¿fue perseverante? A ver, ¿fue luchadora? ¿Cómo logró sus metas Lucha Reyes? Al leer otras historias de mujeres resilientes. Ahora tendrás la oportunidad de conocer otra historia que te sorprenderán. Lee los textos del anexo 2, María Trinidad Enríquez y Tilsa Tsuchiya y Licenia Luaraki, que se encuentra en la sección de los recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. Para desarrollar la lectura, toma en cuenta el siguiente procedimiento. A ver, primero, debes tener en cuenta esto. A ver, haz un recorrido visual por las tres historias. Observa la portada del libro, el título, los nombres de los autores, de las autoras y de la ilustradora. Luego identifica el título de las biografías. Aprecia las imágenes que acompañan las historias, la organización de los párrafos y la frase testimonial de las personas al final de cada texto. Muy bien, entonces debes tener en cuenta cuando empiezas a dar lectura, a ver, este procedimiento. A ver, empecemos, a ver, con María Trinidad Enríquez. Ella es abogada, muy bien abogada, nació en el año 1846. María Trinidad Enríquez nació en Cusco. Se dice que su madre Cecilia Ladrón de Guevara descendía de los mismos incas, de los mismísimos incas. Desde que era niña, María Trinidad se destacó por su inteligencia e interés
en el estudio, pero la primera vez que quiso postular a una universidad no la dejaron porque era mujer. Imagínate, anteriormente las mujeres no tenían oportunidades como ahora. Debido a ello, tuvo la valentía de enviarle una carta directamente al presidente de la República solicitándole que las mujeres también, pudieran matricularse en las universidades, al igual que los hombres. Como su pedido fue aceptado, le permitieron rendir el examen de admisión. El examen tuvo una duración alrededor de 10 días y sus resultados fueron sobresalientes. Tras algunos años de estudio, algunos años estudiando las leyes del Perú, finalmente se graduó como abogada de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es una universidad nacional que está en el Cusco. María Trinidad no solo fue la primera mujer universitaria del Perú, también fue una de las primeras luchadoras por la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres de Sudamérica. En el año 2019, no, perdón, sí, en el año 2019, todos, todos los carnés universitarios del Perú llevaron impresa la imagen de María Trinidad en honor a su valentía y perseverancia. Muy bien, entonces, María Trinidad fue muy perseverante porque al principio no lo aceptaron que ella postule a la universidad en el Cusco. Y ahora vamos a darle lectura sobre Licenia Luarinki. Ella es médico que nació en 1952. Ella nació en Requena, Loreto. Ella perteneció a la tribu de los Mashco Piru. Mashco Piro, legendarios habitantes de la selva peruana. Su madre, Flor Canayo, fue una profesora que dedicó toda su vida a enseñar a leer y escribir a los nativos de la selva. Por ello aprendió muchísimo de su mamá. Licenia completó sus estudios secundarios en la ciudad de Pucallpa. Fue en ese entonces, durante una visita al hospital, que quedó maravillada con el trabajo que hacen los médicos. Allí se dio cuenta de que quería ser como ellos y al cumplir 18 años viajó a Lima para estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Tras muchos años de empeño y estudio, Licenia se graduó como doctora a los 29 años, convirtiéndose así en la primera médico cirujano nativa del Perú. Ella es una modelo de perseverancia y esfuerzo, así como un motivo de orgullo para nuestras comunidades nativas. Entonces, las personas también así de la zona rural, de la sierra, de la selva también, si deciden lograr alguna meta, algún objetivo, entonces la única manera es estudiar, educarse y pueden lograr ser muy buenos profesionales de prestigio después de haber egresado de alguna universidad. Ahora le vamos a dar lectura sobre Tilsa Tsutsuyia, artista plástica. Ella nació en el año 1928. Tilsa, nació en Supe, Barranca. Su padre era de origen japonés y su madre peruana de raíces chinas. Tilsa siempre mostró mucho interés por el arte, por lo que durante su juventud estudió en las Escuelas de Bellas Artes de Lima, donde aprendió a transmitir sus sentimientos a través de pinturas y grabados. Debido a la muerte de su padre, tuvo que postergar sus estudios, los cuales retornó luego de ganarse una beca gracias a su gran talento. Es así que algunos años después se graduó con honores a la Gran Medalla de Oro en pintura. Posteriormente ganó otra beca para estudiar grabado e historia del arte en Francia, donde también presentó su primera exposición. Años más tarde recibió otro importante reconocimiento, el Premio Bienal de Pintura Tecnoquímica
Las obras artísticas de Tilsa siempre serán fantásticas por su magia y belleza. Cada una de sus pinturas muestra una historia que vale la pena interpretar. Hoy en día, esta heroína sigue siendo considerada una de las pintoras más importantes del Perú. Su arte es tan único que siempre conmueve corazones. Muy bien. A ver, 2. Ahora realiza una primera lectura de las historias y después copia y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. A ver, muy bien aquí. Aquí vienen las preguntas, aquí vienen de los personajes de María Enríquez, y luego de Tilsa y luego de Licenia. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo fue su vida familiar de María Enríquez? Aquí debes escribir cómo fue la vida de María Enríquez, y aquí de Tilsa, y aquí de Licenia. ¿Cómo era ella? Aquí también de cada personaje debes escribir. ¿Y cómo afrontó las dificultades? A ver, cada uno tuvo ciertas dificultades, entonces tú tienes que escribirlo, cómo fue la dificultad de cada uno de ellos. ¿Y cómo se le recuerda? Aquí también tienes que poner en esta parte de cada uno de estos personajes. Sigamos aprendiendo. Has leído las biografías de 4 personas. Muy bien. Selecciona las 3 que más te impactaron y elabora un mapa de características comunes. Sigue las indicaciones del recuadro. A ver, en tu cuaderno, elabora el gráfico que te presentamos a continuación. En los círculos que corresponden a las personas, escribe las características que los hacen resilientes. En las intersecciones de los círculos, coloca las características resilientes que tienen en común. De ser necesario, vuelve a leer las biografías. Muy bien, entonces aquí se te presenta un gráfico. Entonces aquí, en donde dice nombre, tienes que poner el nombre de los 3 personajes. Por ejemplo, puede ser de María Enríquez, el otro nombre puede ser de Tilsa, y el otro nombre del otro personaje puede ser Licenia. Eso es en los nombres donde se te indica. Ahora, en los círculos, perdón, en los círculos aquí nos indica, dice lo siguiente, en los círculos que corresponden a las personas escribe las características que les hacen resilientes. Entonces aquí, de María, debes escribir en esta parte del círculo, a ver, las características que a María le hace que ella es resiliente, ¿ya? Que ella es resiliente. Y aquí lo mismo también realizarás de Tilsa. En esta parte escribirás las características que a ella le hacen resiliente. En esta parte lo mismo de Licenia, las características. Y aquí en la intersección, a ver, en la intersección, a ver, dice, de los círculos coloca las características resilientes que tienen en común. De repente, a ver, María y Tilsa tienen algo en común, entonces pondrás aquí en la intersección. Y lo mismo vas a realizar aquí, Licenia con Tilsa, algo que tienen en común, escribirás en esta parte. Y aquí también María y Licenia, si tienen algo en común, a ver, si de repente algo son, hay algo en común, entonces en esta parte debes escribirlo. Ahora con tu familia, estimado estudiante, a ver, reúnete con tus familiares y coméntales cómo desarrollaste la actividad de hoy. Luego, diles cuál fue la biografía que más te gustó. Explícales por qué y léelas en voz alta. Ahora reflexiona, a ver, para terminar, esto es lo más importante. Debes reflexionar, a ver, respondiendo las preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre las historias de algunas mujeres peruanas y la resiliencia? Debe poner aquí la respuesta. ¿Qué tendré en cuenta la próxima vez que lea textos parecidos y deba, compararlos? Aquí vas a poner la respuesta. ¿Qué me fue fácil y difícil
al elaborar el mapa de características comunes? ¿Y por qué? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Muy bien, entonces esa respuesta debes escribirlo en tu cuaderno y también todo ello enviarlo para tu evidencia. Muy buenos días, estimado estudiante. Espero que estés bien de salud y toda tu familia también. Un abrazo a la distancia y muy buenos días.